Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer esta mini vaquita y para ello vamos a necesitar un gancho de 3.5 milímetros, una aguja lanera grande y una chica, un marcador de puntos, dos ojos de seguridad de 8 milímetros, unas tijeras, relleno, hilo de chenil en color blanco con 5 milímetros de grosor, también en gris oscuro, rosa claro y en beige. Por último, hilo de algodón en color negro. Pueden encontrar los links de los hilos que estoy utilizando en la descripción. Aquí les dejo también las referencias de los puntos que aplicaremos en este tutorial. Antes de comenzar, no olviden suscribirse, su apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir creciendo y crear más contenido para ustedes. Empezamos con el cuerpo. Con el hilo blanco hacemos 6 puntos bajos en un anillo mágico. Ese es nuestro primer punto bajo en el anillo. Continuamos con los 5 restantes. Vamos a hacer los puntos ligeramente más sueltos que el resto de las vueltas para que el anillo cierre fácilmente. Tiramos de la hebra para cerrar. La vuelta 2 son 6 aumentos. Un aumento son 2 puntos bajos en el mismo punto. Le colocamos el marcador en el primer punto para no perdernos. Al final deberían quedar 12 puntos. En la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento repitiendo 6 veces, terminando la vuelta con 18 puntos. Para las vueltas 4 y 5 haremos 18 puntos bajos en cada vuelta. Un punto bajo en cada punto. En la vuelta 6 hacemos 4 puntos bajos y un aumento. Seguimos con 8 puntos bajos y un aumento. Y terminamos con 4 puntos bajos. En la vuelta 7 empezamos haciendo 8 puntos bajos. Ahora hacemos un aumento. En los puntos donde hacemos los aumentos vamos a colocar los ojos de seguridad. Seguimos con 3 puntos bajos y un aumento. Aquí iría el otro ojo. Terminamos con 7 puntos bajos.
Paramos para colocar los ojos de seguridad en donde hicimos los aumentos. Y continuamos con la vuelta 8 haciendo 22 puntos bajos. La vuelta 9 es un punto bajo y 5 disminuciones 2 veces, quedándonos con 12 puntos. En mi caso voy a utilizar la disminución invisible, que es tomando las hebras delanteras de los puntos. En la vuelta 10 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces. Vamos a ponerle bastante relleno, empujando hacia los lados de esta forma. Ahora seguimos con la vuelta 11, empezando con 7 puntos bajos. El último de los 7 puntos bajos lo vamos a cerrar con el color gris oscuro. Aseguramos el cambio de color. Ahora hacemos un punto burbuja o punto bubble, que es haciendo puntos altos sin cerrar en el mismo punto. En este haremos 5 puntos altos. Agarramos hilo. Insertamos el gancho en el punto. Agarramos hilo y lo pasamos por el punto. Agarramos hilo y lo pasamos por los primeros 2 bucles. Vamos a repetir 4 veces más en el mismo punto. Al terminar los 5 puntos altos sin cerrar, nos deberían quedar 6 bucles en el gancho.
Agarramos el color blanco y cerramos pasando por todos los bucles. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. El siguiente punto puede ser difícil de ver por el punto burbuja. En estos casos me guío con ayuda del gancho. Este es el punto donde estoy y el siguiente sería este. Tiramos del hilo gris para ajustar el punto burbuja. Al tercer punto bajo lo cerramos con el gris. Y ahora hacemos otro punto burbuja también con 5 puntos altos. Lo cerramos con el blanco. Y terminamos la vuelta con 6 puntos bajos. Ajustamos el hilo del punto burbuja. El hilo gris lo vamos a dejar para las otras patitas. Vamos a presionar desde adentro los puntos burbuja. Si ven que las patitas no están simétricas, le pueden agregar o quitar puntos bajos antes o después de los puntos burbuja hasta que queden derechas. Deberían quedar alineadas con los ojos. Para las vueltas 12 y 13 hacemos 18 puntos bajos en cada vuelta. Empezamos la vuelta 14 con 8 puntos bajos. El último lo cerramos con el gris. Y ahora hacemos un punto burbuja con 5 puntos altos. Lo cerramos con el blanco. Hacemos 2 puntos bajos. El segundo lo cerramos con el gris. Hacemos otro punto burbuja con 5 puntos altos. Cerramos con blanco
Y terminamos la vuelta con 6 puntos bajos. Cortamos el hilo gris y aseguramos. Presionamos los puntos burbuja desde adentro. En la vuelta 15 hacemos un punto bajo y una disminución 6 veces, quedándonos con 12 puntos. En esta vuelta voy a usar la disminución normal para que los colores queden más prolijos y mejor separados. En la última vuelta hacemos 6 disminuciones. Acá vuelvo con la disminución invisible. Cortamos el hilo. Y con la aguja lanera pasamos por los 6 puntos restantes. Tiramos para cerrar. Pasamos por el medio saliendo por un costado del cuerpo. Pasamos a través de algunos puntos. Y ahora nuevamente por el cuerpo saliendo cerca de la cabeza. Con el hilo rosa vamos a hacer el hocico, empezando con 7 puntos bajos en un anillo mágico. Empezamos la vuelta 2 haciendo un punto bajo y un aumento 6 veces. Y terminamos con un punto bajo. Ahora hacemos un aumento y un punto deslizado para finalizar. Primero pasamos el hilo del anillo mágico. Vamos a unir el hocico a partir de las vueltas 6 y 7 hasta las vueltas 8 y 9.
Lo acomodamos con el otro hilo mirando hacia arriba a la derecha. Lo agarramos con la aguja lanera y empezamos a unir pasando por los puntos delanteros del hocico. Al terminar llevamos con los otros hilos sobrantes. Aseguramos. Cortamos y con ayuda de las tijeras escondemos el nudo en el tejido. Ahora cortamos una hebra larga del hilo de algodón negro y con la aguja lanera chica le bordamos los detalles de la nariz en la vuelta a todos del hocico. Al terminar aseguramos y escondemos los sobrantes. Para los cuernos vamos a usar el color beige. Insertamos el gancho en la vuelta 3 del cuerpo de abajo hacia arriba. Agarramos hilo y hacemos 2 cadenas. Ahora en la segunda cadena desde el gancho hacemos un punto bajo. Y ahora vamos a pasar por el tejido en el mismo lugar pero de arriba hacia abajo. Hacemos un punto deslizado. Cortamos el hilo. Y con la aguja lanera pasamos los hilos sobrantes por el cuerpo. Para el cuernito derecho insertamos el gancho en la vuelta 3 de arriba hacia abajo. Agarramos hilo. Hacemos 2 cadenas. Un punto bajo en la segunda cadena desde el gancho. Pasamos por el tejido de abajo hacia arriba y hacemos un punto deslizado. Y con la aguja lanera llevamos los hilos sobrantes con el resto.
y aseguramos. Para las orejas vamos a usar el color gris oscuro. Insertamos el gancho por debajo de los cuernos entre las vueltas 3 y 4, de atrás hacia adelante. Agarramos hilo y hacemos 3 cadenas. En la tercera cadena desde el gancho hacemos un punto bajo. Ahora insertamos nuevamente en el tejido, esta vez de adelante hacia atrás, y hacemos un punto deslizado. Cortamos y pasamos los hilos sobrantes por el cuerpo. Este hilo que tenemos enfrente lo vamos a pasar por arriba de la oreja y lo metemos en el otro extremo. Esto para que la orejita quede levemente caída. Ahora hacemos la otra. Insertamos el gancho de adelante hacia atrás. Agarramos hilo. Hacemos 3 cadenas. Un punto bajo en la tercera cadena desde el gancho. Insertamos nuevamente de atrás hacia adelante y hacemos un punto deslizado. Este hilo lo pasamos directamente y este que nos quedó por atrás lo vamos a pasar por arriba de la oreja y lo metemos en el otro extremo. Y aseguramos. Para las manchas vamos a usar el hilo gris oscuro. Primero hacemos algunas pasadas irregulares sobre el cuerpo formando una base. No seguimos un orden exacto para que el resultado se vea más natural. Luego pasamos el hilo entre esas pasadas hasta rellenar la forma de la mancha. En mi caso voy a hacer 2 manchitas, una en el cachete y otra por encima del ojo, pero ustedes pueden hacerlas donde quieran, ponerle más manchas o incluso dejar la vaquita sin manchas.
Al terminar aseguramos los sobrantes. Y así terminamos a nuestra vaquita. La pueden hacer de muchos colores y el tamaño es perfecto para hacerla llaverito. Espero que hayan disfrutado del tutorial, muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.